hablando de otro tema, acerca más focalizado de Brasil, que estamos vivenciando una cierta quizá fragilidad de instituciones donde la justicia se mezcla con poder, se mezcla con prisiones muchas veces injustificadas. El caso de Sergio Moro, que fue el juez que prendió el expresidente Lula y que hoy es ministro del gobierno de Jair Bolsonaro, y todas estas cuestiones. ¿Cómo analiza esa incertidumbre que se vive en la actualidad en Brasil desde una mirada de afuera, ¿no? En el país en temas de democracia o estabilidad política de Brasil? Más grave que en Chile, pero la tendencia es más o menos similar. A ninguno nos cabe duda que la destitución de Dilma Rousseff primero fue una operación política en que intervinieron actores no solo del mundo empresarial, también en sectores castrenses. A ella se le destituye acusándola de corrupción en circunstancias que jamás se probó corrupción. Y por lo mismo ya nos dejó preocupados. Pero después, ¿cómo sacaron del camino al expresidente Lula? También es una demostración que esto era un plan mucho más grande, porque la actuación inicial, hubo muchos parlamentarios chilenos que adhirieron al presidente Lula. Yo fui de los que se recató, porque sentía que la justicia tiene que hacer su trabajo, que todos tenemos que enfrentar la justicia, y se veía como un proceso más bien judicial. Sin embargo, las revelaciones que demuestran que el actual ministro de Justicia, en esa época juez, Moro, se confabulaba con los fiscales para alterar la naturaleza del juicio. El fiscal tiene que investigar los hechos favorables y desfavorables y se los presenta a un juez quien toma decisiones a partir de esa presentación. Pero el fiscal no es en sí mismo un acusador, es quien investiga el hecho con todas sus bemoles. Acá no, aquí hubo una acción concertada, parte de un diseño que tenía como propósito sacar del escenario político al expresidente Lula, y hoy se le tiene en prisión. Por lo tanto, no cabe ninguna duda que se ha usado la justicia con fines políticos, muy cuestionables, por cierto, muy antidemocráticos, y mientras el presidente Lula no solo esté en la cárcel, esté privado de poder entrar al juego político, siendo un actor tan relevante en Brasil, la democracia brasileña está en deuda, está debilitada, no es una democracia plena. Alejandro, para finalizar, quisiera preguntar un poquito acerca de una situación que estamos viviendo también en la actualidad en Brasil, que mucho se asemeja al periodo dictatorial de Chile, por la mezcla del factor de militares junto con el neoliberalismo, ¿no? Entonces, actualmente el ministro de Economía, Paulo Guedes, de Brasil, que también fue considerado un Chicago Boy en su tiempo, se inspira de muchas de los cambios económicos que se hicieron acá en Chile en los años 80. Chile sería un ejemplo positivo de lo que ocurrió de neoliberalización. Fuimos viendo que ese era un crecimiento con una profunda desigualdad que se ha ido haciendo creciente. Hemos tenido un éxito en luchar contra la extrema pobreza y hemos estabilizado el sistema, pero cada vez es más desigual y la riqueza está más concentrada en pocas manos. Entonces los millonarios chilenos hoy día aparecen en las revistas internacionales de los grandes millonarios del mundo, pero el ingreso de la clase media y del mundo popular tiende más bien a estancarse o a bajar. Ese es un problema. Segundo, el trabajo se hace precario, porque las empresas están creciendo de una manera que ya no es con el empleo estable, y por lo tanto cualquier reforma previsional donde el trabajador no tiene empleo, no tiene pago de previsión regular, es imposible. Es un mercado laboral que se autodestruye en términos de generar estabilidad y generar beneficios. Más bien se atomiza, y eso hace que se pierdan derechos y garantías laborales. Y por otro lado, la creciente precarización del trabajo, que nos hace pensar que además la ya durísima situación previsional en Chile, donde jubilar es volver a la pobreza, va a tener problemas crecientes, porque nada anuncia que la reforma que el gobierno del presidente Piñera ha planteado vaya a cambiar en nada esta realidad que estamos enfrentando en materia, sobre todo previsional. Si el trabajador no tiene empleo estable, no tiene empleo decente, no tiene posibilidad de ir mejorando sus ingresos y de participar en una forma relativamente proporcional al crecimiento de su propio país, su destino es la pobreza.
pero más dramático para los que no tienen ni siquiera previsión. La mayoría de los chilenos no tiene ninguna previsión. Por lo tanto, no es un buen ejemplo para Brasil. Sobre todo que Brasil tiene una economía interna mucho más grande que Chile, lo mismo Argentina. En cambio, Chile es un país puramente exportador, tiene un mercado pequeño, muy, muy pequeño. Son realidades muy distintas, no hay que copiar las malas experiencias.